El mensaje de la mañana de hoy, quiero decirle que es un mensaje bien delicado. Es un mensaje que muy pocas personas, pues en este tiempo se atreverían a poder exponer o a predicar. Porque es un mensaje que posiblemente muchos pensarán que va a hacer sentir mal a mucha gente. Pero este mensaje es un mensaje que está en la Biblia. Y personas como yo, que hemos sido llamados, hemos sido escogidos y llamados por Dios para este menester, pues no podemos callar. Nosotros estamos puestos para decir lo que Dios ha dicho. Ese es mi trabajo. Yo soy un parlante, una bocina, nada más, de lo que Dios ha declarado en su santo libro, que es la Biblia. Y eso, pues lo hace muy delicado ante la consideración de mucha gente. Por eso que muchos pastores como yo, ¿verdad? No digo en términos pastores generales, porque hay pastores que les gusta complacer o decir cosas que solamente le agradan a la gente. Pero pastores como yo, que somos íntegros a Dios, a lo que representamos, pues muchas veces no somos muy queridos por mucha gente. Incluso muchos de los que son, como diríamos nosotros, del gajo. Porque volvemos, los seres humanos les gusta que le digan lo que ellos quieren escuchar. Pero un verdadero profeta de Dios, y eso lo podemos corroborar desde el Antiguo Testamento, se caracteriza por enfrentar a quien sea y decir, así dice Jehová. Y hoy el tema, lo vamos a ver en pantalla, dice, profecías sobre Elam. Repito, profecías sobre Elam. Ahora, para aquellos que se estarán preguntando, ¿y de quién es esa bandera? Pues esa bandera es la bandera que representa al país de Irán actual en el Medio Oriente. Ahora, esa bandera fue modificada, escuchen esto para aquellos que no saben, fue modificada cuando en el 1978 hubo la revolución a nivel de todo el país, donde prácticamente la religión musulmana se impuso y comenzó a gobernar, y eso lo vamos a ver ya mismito. Pues ellos tomaron prácticamente los colores de la bandera y el diseño de la bandera, pero le pusieron un logo diferente, que es el logo que está en el centro. No tiene el logo antiguo donde tenía la figura de un león. Por eso que aquellos que siguen un poquito las noticias se han dado cuenta que hay un movimiento interno allá que quieren volver a que el país de Irán sea lo que era antes de que hubo esa revolución musulmana allá en aquel lugar. ¿Ok? Así que esa bandera es la que representa, y se lo voy a adelantar, lo que representa el terrorismo y la maldad, no tan solamente allá, sino también a nivel mundial. Pero vamos a ver hoy qué es la Biblia, porque la Biblia, hermano, es un libro extraordinario. Ese libro que usted y yo tenemos, cuando usted lo sabe leer y lo lee correctamente y lo estudia correctamente, usted se va a maravillar. Usted va a decir, pero ¿cómo es posible que ya Dios había dicho esto hace miles de años atrás? Nosotros lo estamos viviendo actualmente y no nos damos cuenta. Por eso es que hay que mantenernos leyendo y estudiando la Sagrada Biblia. Porque la Biblia no ha pasado de moda. Alaba lo que Él vive. Amén. No ha pasado de moda.
Usted va a decir, bueno, ¿y en qué sentido? ¿Por qué no dice Irán y dice Elam? Bueno, ya mismito lo vamos a ver todo eso. Amén. Ok. Quiero leer una introducción y quiero que por favor esté muy atento. Y dice así. Definitivamente que estamos viviendo tiempos proféticos. Y la realidad es que la mayoría de los seres humanos en este planeta actual, incluyendo muchos cristianos y muchas iglesias, inclusive hasta evangélicas, ¿sabe?, no se han dado cuenta del porqué de la guerra en esa parte del mundo. ¿Por qué está pasando lo que está pasando ahora mismo allí? ¿Por qué en este momento nuestro presidente está atacando a esa nación? ¿Por qué Israel está haciendo o ha venido haciendo ese contraataque que ha estado haciendo ya hace tiempo allí? Muchos se preguntarán el por qué. ¿Ok? Eso se debe a la poca relación que tiene la gran mayoría de la gente con las profecías que están en la Biblia. La gente le gusta leer y ver muchos comentarios de muchos comentaristas que usted lo puede buscar a través de las redes sociales, ¿verdad? Gente que se catalogan a sí mismos como, no sé, analistas, ¿no? Y analizan esto, analizan lo otro. Y la gente, inclusive muchos cristianos, tienden a tener más confianza en ese tipo de analistas seculares, ¿ves?, que en lo que realmente la Biblia nos ha declarado para que nosotros podamos entender el tiempo que realmente estamos nosotros viviendo. Lamentablemente, esa desconexión ha llevado a muchos, incluso hasta cristianos y líderes, a la crítica. Y eso lo he escuchado yo bastante. Eso ha llevado a mucha gente a criticar, o sea, hablar en contra, escuche bien, de los acontecimientos actuales y llevar a cabo juicios incorrectos acerca de lo que realmente Jehová Dios está realizando en este preciso momento, en especial en el Medio Oriente. A veces yo le pregunto a cristianos, ¿usted confían en Dios? Sí, yo confío en Dios. Y yo le pregunto a la gente, ¿usted tiene la certeza de que nada se mueva a menos que Dios no lo sepa y que Dios no lo permita? Sí, seguro. Pero cuando ven estas cosas, la gente dice, no, eso no puede ser Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a nosotros, que tenemos la tendencia como humanos a ver las cosas desde el punto de vista emocional y sentimental, se nos hace bien difícil pensar que Dios permita guerras y que Dios permita desgracias. Cuando nosotros vamos a estudiar los acontecimientos que sucedieron hace miles de años en la Biblia, en diferentes épocas de la historia del pueblo de Israel, desde Génesis en adelante, que uno escucha y lee, donde dice, y Dios mandó que fueran a tal sitio y borraran, hicieron esto y esto. Uno dice, eso es imposible que Dios haya permitido eso. Uno se le hace, a mí me ha pasado, a veces yo digo, pero ¿cómo fue posible que Dios mandó y permitió esto? Cuando Dios le dice a la nación de Israel, cuando entraran a la tierra prometida, que pelearan y conquistaran y borraran de la tierra. Entonces, pero ¿cómo fue posible? Pero lo que pasa es que a veces ignoramos algunos detalles. Cuando usted lee bien, cuando Dios envió a que hicieran lo que hicieran y conquistaran, Dios le dijo a ellos, los envío a esto porque yo le di oportunidades a esos pueblos, les ministré, les envié profetas, pero lamentablemente ellos no quisieron obedecer. A nosotros hoy día se nos parece que Dios está de vacaciones, que ya después de Cristo ya Dios se sentó por allá, está tomándose una piña colada, está comiendo por allá chicharrones y que está desconectado del mundo actual. Así nos parece.
Nos parece que nosotros estamos viviendo aquí a la aventura, ¿ves? De lo que nuestros líderes políticos puedan decidir. Pues déjame decirle que no. Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos que de Dios son los escudos de la tierra. En otras palabras, que Dios tiene el dominio y el control arriba y también abajo, a pesar de que haya cosas que a nosotros se nos haga difícil poder entender y mucho menos aceptar. La Biblia dice que a fin de cuentas, ante los ojos de Dios, todo va a obrar para un bien. Aunque tú y yo no lo creamos, Dios está trabajando en medio de cada situación. Así que hoy vamos a considerar una de las profecías bíblicas. Escuche bien lo que voy a decir. Una de las profecías bíblicas de este tiempo más importantes para que nosotros podamos entender los acontecimientos, escuche bien, del hoy, de manera que podamos estar firmes en la fe y prepararnos. Escuche lo que voy a decir, sé que a muchos no les va a gustar esto. Y prepararnos para el final que Dios ha determinado que va a acontecer algún día. Pero Dios es tan y tan bueno que nos anuncia las cosas anticipadamente para que tú y yo nos preparemos. Diga conmigo, preparemos. En otras palabras, que nadie puede decir, oye, Dios hizo esto y no me dijo nada. No, ya Dios te lo avisó de antemano. Nadie, dice la Biblia, cuando lleguemos a la presencia de Dios, nadie, ningún ser humano va a tener excusa. Nadie va a tener justificación. Nadie va a poder decir tú no dijiste, tú no revelaste. Al contrario, el Señor va a decir, tal día envié a mi siervo, al pastor Víctor Vázquez Toledo, tú estabas allí, tú escuchaste, tú oíste, tú viste, para que te prepararas. Así que el que oye, escuche bien, como dice la Biblia, el que tenga oído para oír, oiga lo que Dios está hablando aquí hoy. Vamos al pasaje bíblico, vamos a Jeremías capítulo 49. Lo vamos a ver ahí en pantalla. Yo le voy a pedir por favor que usted anote esta cita para que luego, mañana, durante la semana, usted lo vuelva a releer. Y si puede, vuelva otra vez a ver y a escuchar este mensaje, ¿ok? Esto se está dejando grabado a través de las redes sociales. Lo puede buscar en Facebook, lo puede buscar en YouTube. Ahí va a quedar plasmado el mensaje. Y es bien importante que volvamos nuevamente y lo podamos compartir con familiares y amigos, porque hay mucha gente turbada en este tiempo. Dice así, Jeremías 49, 34, 39. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequía, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam. Acuérdense de ese detalle bien importante ahí. Repito, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos, dice, el mal. ¿Lo dice o no? Y el ardor de mi ira, escuche, porque esto no tiene que ver con nosotros.
a fin de cuentas, esto tiene que ser, todo esto que está pasando ahí ahora, o como entienden en Sudamérica, ahorita, todo lo que está pasando allí es asunto de Dios. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada, y no es para que le hagan cosquillas, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono, mi alma alaba a Dios. Y pondré mi trono en Elam, gloria a Dios, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová, pero acontecerá que en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Dele fuerte el aplauso a Dios. Ahora, ¿quién es y qué dice la Biblia sobre Elam? ¿Quién es? Yo quiero ahora que me presenten los mapitas. Hay dos mapas aquí. Mírenlo acá. Antiguamente, aquí está el Golfo Pérsico. Mírenlo ahí. Antiguamente, lo que hoy día conocemos como Irán era Persia. Persia. ¿Okay? Pero en medio de la región estaban los partos, estaban los medos, estaban los árabes por acá, Israel le queda por acá, Babilonia un poco más arriba, Asiria acá. Pero aquí, donde actualmente en esta zona donde dice Susa, es donde prácticamente está la capital del Irán actual. Ahí. Y era la capital antigua de los persas. Pero este pueblo Elam, mira dónde estaba ubicado. Prácticamente en el mismo corazón del pueblo de Irán actual. ¿Será coincidencia lo que leímos ahí? No creo. Dios está hablando acerca de algo que Él habría de hacer a ellos. No por asunto suyo, sino por asunto de Dios. Le presenté el mapa antiguo. Ahora le voy a presentar el mapa actual. Este es el mismo aquí. Mira acá, Irán. Mira dónde está. Aquí prácticamente, en toda esta región aquí, es donde estaba allá. ¿Eh? En la misma zona, en la misma lugar. En otras palabras, que la Biblia está hablando de un pueblo. Es el mismo. El pueblo de Irán en la actualidad. Ok. Según el relato de Génesis, capítulo 10, verso 22, Elam fue uno de los 5 hijos de Sem, de quienes descendieron diversas naciones y pueblos tras el diluvio. Déjame el mapita un momentito ahí, por favor. Tras el diluvio, después del asunto, ¿no? ¿Se acuerdan de Noé? ¿Se acuerdan del arca y todo, no? Pues él tuvo unos hijos. Y esos hijos tuvieron hijos. El mayor de ellos, que de hecho fue nieto, Elam, fue nieto directo de Noé.
Y después del diluvio, él se casó, tuvo hijos, se levantó un pueblo. Y en ese entonces la gente no paría uno ni dos, parían muchos hijos. Y ahí fue donde se ubicaron. Y ahí fue donde crecieron. Y ahí, según la historia relata, se levantaron diversas naciones en el transcurrir de todos los años. Eso no pasó de la noche a la mañana. Eso fueron pasando a través de cientos y miles de años, ¿ve? Hasta convertirse hoy día en el país que es. ¿Ok? Ahora bien, el imperio elamita con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una potencia militar. Y además se fue convirtiendo también en una potencia comercial al este de Babilonia. Y eso lo vemos que aconteció precisamente por el descubrimiento del petróleo. Tanto así, del por qué es el mapita, por favor, por qué es la crítica y por qué es la preocupación de muchas naciones y muchos pueblos en el mundo. Porque gran parte del porciento del petróleo que hoy día se utiliza en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa, sale precisamente de ahí, de los pozos petroleros, de lo que antiguamente era llamado Elam. En otras palabras, que la riqueza y la potencia, porque a través del dinero, pues tú tienes la capacidad de poder crecer y poder comprar muchas cosas, desarrollo. A través del petróleo es que ellos se han convertido en lo que se convirtieron, una potencia. Tanto así que han venido desafiando ya por casi 50 años, desafiando a los mismos Estados Unidos todos los viernes cuando se reúnen. Muerta Estados Unidos y muerta Irán, desde que tuvieron su revolución. Y han venido financiando el terrorismo a nivel mundial que usted no tiene la más mínima idea. Mientras tú y yo estamos sentados aquí, ellos están planificando cómo conquistar el mundo. Pero lo que ellos no han tomado en cuenta es que hay un Dios que ha declarado una palabra sobre de ellos. ¿Cuántos adoran a Dios? Vamos a ver el primer video. Hay un videíto, voy a pasar esto por aquí. Es más, lo voy a hacer por aquí para que podamos ver. Vamos al primer video. ¿Crees que el conflicto entre Israel e Irán es reciente? La verdad está escrita desde hace siglos, en la Biblia. Hoy te contaré cómo comenzó todo, desde Ciro el Grande hasta el odio moderno. En tiempos bíblicos, Irán era conocido como Persia. Y aunque ahora suene sorprendente, Persia fue una de las primeras naciones en apoyar al pueblo judío tras el exilio en Babilonia. Esdras 1, 1, 3, Isaías 45, 1. El rey Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Incluso la Biblia lo llama ungido de Dios. Persia no era enemiga, aún. Pero la relación cambió. En el libro de Esther, durante el reinado del rey Asuero, un hombre llamado Amán conspiró para exterminar a todos los judíos del imperio persa. Esther 3:6. Gracias al valor de Esther y la sabiduría de Mardoqueo, el plan fue detenido. Pero quedó sembrada una raíz de odio hacia el pueblo judío en ese imperio. En lo espiritual, Persia aparece también en el libro de Daniel. Un ángel dice que fue detenido por el príncipe del reino de Persia, revelando una guerra invisible detrás de los imperios humanos. Daniel 10:13. Saltamos al siglo XX. Persia pasa a llamarse Irán en 1935. Tras la Revolución Islámica de 1979, nace un régimen que ve a Israel como enemigo, llamando incluso a su destrucción. Hoy, Irán financia grupos armados como Hezbollah y mantiene una ideología hostil contra Israel. La enemistad bíblica tomó forma militar y geopolítica. Todo esto comenzó con un decreto de paz y terminó en amenazas de guerra. La Biblia no solo cuenta historia, también anticipa los conflictos espirituales que siguen vivos hasta hoy. Van entendiendo, ¿verdad? ¿Por dónde vamos? Vamos al segundo video.
Este hombre, Ali Jamenei, es el más poderoso en Irán. El ayatolá ha sido la máxima autoridad política y religiosa del país desde 1989. Jamenei es apenas el segundo líder supremo que ha tenido la República Islámica desde la Revolución de 1979, el año en el que fue derrocada la monarquía del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era respaldada por potencias como Estados Unidos y Reino Unido. Jamenei mantiene un férreo discurso antiimperialista y ha sido criticado por organismos de derechos humanos por la represión a su disidencia. ¿Quién es Ali Jamenei? ¿Qué tanto poder tiene como líder supremo de Irán? Jamenei nació en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, y proviene de una familia chiita, la rama del Islam que es dominante en Irán. Los iraníes que nacieron después de 1989 no han conocido a otro jefe de Estado en su país. Fue ese año cuando fue nombrado por un consejo de clérigos como el Rakhba, o líder supremo del país, después de la muerte del también ayatolá Ruhollah Khomeini, quien fue el fundador de la República Islámica de Irán. Un dato histórico importante es que antes de la República Islámica, a la que dio paso la Revolución de 1979, Irán era una monarquía constitucional bajo el mando absoluto del Shah Mohammad Reza Pahlavi, recordado por haberse proclamado rey de reyes y gobernar con mano de hierro durante casi 4 décadas, hasta 1979. Pahlavi fue derrocado por la revolución, cuyos líderes asumieron el control del país hasta ahora. Antes de convertirse en líder supremo, Jamenei fue elegido presidente entre 1981 y 1989, justo durante la guerra entre Irán e Irak. Aquel momento marcó el tono de su liderazgo antiestadounidense. Su gran aversión a Occidente también ha estado dirigida contra Israel, país al que ha pedido desaparecer de la región. Jamenei también ayudó a organizar el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la poderosa rama del ejército iraní que no responde al jefe del gobierno, sino directamente al jefe del Estado, es decir, al líder supremo, y que juega un rol clave en las operaciones extranjeras de Irán. ¿Y qué controla el ayatolá Jamenei en Irán? Primero hay que entender cómo está estructurado el poder en este país. El líder supremo está por encima de todo. Jamenei controla Irán bajo la doctrina del Velayat-e-Faqih, que se traduce como la tutela del jurista islámico. Esta teoría le otorga el control sobre la política y las fuerzas armadas del país. Está sobre el poder del presidente, de la justicia, del parlamento y de todas las fuerzas policiales y militares. Durante las últimas semanas, nuevas protestas han llenado las calles de Irán, pidiendo la destitución de Ali Jamenei y del régimen que preside. Unas manifestaciones que han sido reprimidas con extrema dureza y que han dejado ya más de 2.000 muertos. Ali Jamenei acusa a los manifestantes de ser, abrimos comillas, un puñado de vándalos que intentan complacer a Donald Trump. جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. Me voy a quedar aquí ubicadito, aquí, ya que vamos a ver otros más. Interesante, ¿no? Estas figuras, el desarrollo. Los clérigos chiitas, porque esa palabra se escucha bastante, chiita, de donde son estos líderes. Los clérigos son líderes religiosos del Islam chiita. Se forman en centros de estudios teológicos llamadas Hawasa y guían a los creyentes en asuntos espirituales y cotidianos. El chiismo tiene una jerarquía formal en la que los eruditos alcanzan diferentes rangos de autoridad según sus estudios y conocimiento. Ayatolá, como bien vimos ahí, o ayatolá, es el título otorgado a los clérigos de mayor rango. Significa señal de Dios y son expertos en la jurisprudencia islámica que enseñan en seminarios y guían a sus fieles. El gran ayatolá, escuche bien, es la máxima autoridad a la que un creyente chiita puede seguir. Son quienes emiten edictos legales y opiniones sobre todos los aspectos de la vida. Es como decir, el Papa de la Iglesia Católica. ¿Van entendiendo? Ok. Entonces, vamos a ver ahora el Hagatoslem. Oye, no es un nombrecito medio raro. Es un rango de medio, vamos a decir, de rango medio de clérigos que significa prueba del Islam. Ese es otro grupo entre ellos. También están los mulas, que también esa palabrita estoy seguro que algunos la han escuchado.
dentro de ese mundo, son títulos utilizados para clérigos de menor rango o estudiantes de sus seminarios. A nivel político, teológico, los clérigos chiitas han tomado un rol de gobierno conocido como el Bilyat Faqih, un modelo teocrático donde un jurista islámico ejerce tanto la autoridad espiritual como política, tal como ocurre en el Irán actual. Los chiitas o chiismos es una de las dos ramas principales del Islam. Quiero que sepan que están los chiitas, ¿ok? Pero también están los sunis, que ya mismito vamos a verlos. Los chiitas o chiismo es una de las dos ramas principales del Islam junto con el sunismo. Representan aproximadamente entre el 10 al 15% de la población musulmana mundial. El origen y las características de los chiitas se definen por los siguientes puntos. La sucesión de Mahoma, el fundador del Islam. Esa religión nació en el año 632 después de Cristo. Es bien importante que todos entiendan este detalle porque hay muchos cristianos que piensan que esto del Islam es lo mismo que el cristianismo. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Ok? Eso es bien importante que todos lo tengamos bien claro. Ese movimiento religioso comenzó, como dice ahí, 632 años después de Cristo. No fue antes, fue después. Dice, tras la muerte de su profeta Mahoma. El líder legítimo, o sea, los chiitas sostienen que el sucesor político y espiritual debía ser un familiar directo de Mahoma. El elegido era Ali Abi Talib, primo o yerno del profeta. La otra postura, o sea, los sunitas prefieren elegir a los líderes por consenso comunitario, nombrando a Abu Bakr, suegro del profeta, como el primer califa, máximo líder político y religioso del Islam. Ahora vamos a ver rapidito algunas creencias clave. Los imanes, que son estos líderes, para los chiitas, los líderes espirituales legítimos se llaman imanes. Creen que estos son descendientes de Alí y poseen una guía divina espiritual y estaban libres de pecado. Escuchen esto, que están libres de pecado. Cuando la Biblia tuya, la Biblia mía dice que no hay un ser humano que no haya pecado en este planeta Tierra. ¿Ok? Dice más. La otra creencia es el imán oculto. Escuchen este es bien importante. Ellos creen que hay un líder oculto. ¿Okay? La corriente mayoritaria duodécima cree que el duodécimo imán desapareció en el siglo IX y regresará al final de los tiempos como el Mahdi, o sea, el Salvador, para traer justicia al mundo. En otras palabras, que los musulmanes creen, contrario a nosotros, ¿verdad?, los cristianos, ellos creen que de ellos va a venir, vamos a decir, un Mesías. ¿Está viendo? Que va a venir un Salvador. Nosotros estamos esperando a Cristo porque Cristo lo dijo 632 años antes de él, que dijo. Pero entonces ellos adoptaron y ahora tienen esta creencia que es parecida hasta cierto punto a lo que nosotros los cristianos, y muchos cristianos viven confundidos pensando que es lo mismo y no es lo mismo. Y usted dirá, ¿y a qué se deberá toda esta guerra? Bueno, ellos en su mundo están haciendo lo que están haciendo. En otras palabras, están queriendo preparar el escenario mundial porque ellos tienen la convicción de que ese líder, duodécimo líder, va a aparecer para gobernar en el escenario mundial. Por eso tanto conflicto, por eso es que ellos están como están y la gente no entiende. Y en cuanto a lo que es el martirio, tienen una profunda veneración por el sufrimiento
y también por lo que es el martirio. O sea, martirio es pues uno matarse por la religión ¿verdad? O haciendo tal o poniéndose una bomba, haciendo lo que sea. Ellos tienen la certeza de que eso es honorable y es aceptable ante los ojos de su Dios dentro del pensamiento de su religión. ¿Ok? Vamos a ver el video número 3 ahora. La ONG Iran Human Rights informó que al menos 500 personas han fallecido desde que comenzaron las protestas antigubernamentales más masivas en la historia reciente de Irán. En tanto, según la organización civil Human Rights Activist News Agency, al menos 10.675 personas, incluyendo menores de edad y estudiantes, fueron detenidas por el régimen islámico. Se estima que la cifra de fallecidos sea aún mayor, pero no ha podido ser verificada debido a la falta de información oficial y el corte de Internet que existe en Teherán. El apagón de Internet ya ha superado las 60 horas. La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes, afirmó este domingo NetBlocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de la red. El Centro de los Derechos Humanos de Irán, con sede en Estados Unidos, también habla de una masacre al afirmar haber recibido relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de Internet. Se lleva a cabo una masacre en Irán. El mundo debe actuar ahora para prevenir más pérdidas de vidas, alertó. Las protestas comenzaron hace 2 semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979. Por su parte, el gobierno iraní decretó 3 días de luto nacional por los mártires, incluyendo a los de las fuerzas de seguridad que murieron durante las protestas. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, instó a la población a sumarse el lunes a una marcha nacional de resistencia para denunciar la violencia que, según el gobierno, han usado los criminales terroristas urbanos. Cambiaron de estrategia. Esta vez, en lugar de atacar desde afuera, lanzaron ataques terroristas desde dentro, con el objetivo de convertir focos de descontento público en células terroristas y vincularlas con grupos terroristas, aumentando así el nivel de violencia y caos en el país, con la esperanza de allanar el camino para una intervención militar extranjera. Esto también fue otro error de cálculo. Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara dispuesta a ayudar al pueblo iraní. Vamos a ver el video número 4 ahora. Gloria a Dios. Vamos a ir rapidito nuevamente al pasaje de la Biblia. Vamos a Jeremías, a los textos. Ok, acá. Las profecías. El profeta Jeremías, en Jeremías 49, según leímos, anunció el juicio, escuchen esto, el juicio, pero también la derrota de Elam, o sea, Irán actual, por parte de sus enemigos, llegando a profetizar que su poderío militar, simbolizado como quebrar el arco de Elam, sería aniquilado y su gente dispersada, aunque también prometió su restauración en los postreros días de los perseguidos. Ahora
voy a profundizar un poco en el pasaje bíblico. Aquí vemos en esta palabra cómo el Dios de la Biblia declara contundentemente, sin lugar a dudas, acerca de lo que Él, por sus propios motivos, habría de ejecutar en contra de Elam, o sea, Irán. Pareciera una casualidad esto, y tal vez mucha gente me dirá, no, pero no creo que eso sea así, no, pero que eso tal vez pasó. Mucha gente tendrá sus argumentos, ¿no? Y se les respeta a cada cual. Pero yo soy de los que creo, sin lugar a duda, en que la Biblia no se equivoca. Si hay algo que hemos visto desde esa revolución que hubo en el 1979, revolución islámica, donde ellos tomaron el dominio, y ahí en adelante las mujeres, porque Irán antes del 79 era parecido a Estados Unidos, no sé si usted lo sabía. Las mujeres andaban sin esa vestimenta que allá les imponen, que tienen que estar la mujer con turbante y en otras tapadas. ¿Tú me entiendes? Eso no existía antes. Las mujeres tenían el derecho de trabajar, de estudiar, de hacer muchísimas cosas. Vivir una vida normal como vivimos acá nosotros. Tenían sus libertades, había libertad de expresión hasta cierto punto. O sea, el gobierno de antes estaba en una buena relación con Estados Unidos y con Europa. En otras palabras, había cierta democracia. Pero cuando hubo esta revolución, ahí todo cambió. ¿Por qué? Porque el gobierno que se instituye es un gobierno teocrático, donde ya la máxima autoridad, según vimos ahí, según la creencia religiosa, ¿ok?, ya impone todo lo que tiene que suceder a nivel del país, es controlado por esa autoridad suprema religiosa. Ahora, ellos tienen un presidente, pero es un presidente títere que prácticamente responde a lo que le está diciendo la autoridad religiosa. Hasta el día de hoy es así. ¿Está viendo? ¿Y qué sucedió? Desde ese momento ellos cortaron relación con muchos países, sobre todo con Estados Unidos, del cual nosotros hoy día somos parte. Les guste a algunos aceptarlo o no. Ellos cortaron esa relación. De modo que incluso de allí tuvieron hasta prácticamente presos gente de la embajada de Estados Unidos. Después de varios tiempos, Estados Unidos hizo un intento que fue fallido para tratar de sacarlo, pero luego lo soltaron. El asunto es que de allá para acá no hubo embajada. Y eso incluso, vamos a decir, también desde el punto de vista religioso, pues fue en contra del cristianismo, porque ellos no permitieron que hubiera iglesias que fueran contrarias a las ideas religiosas de ellos. ¿Ves? Eran perseguidos completamente. Hasta cierto punto toleraban unas cosas, pero eran bien vigilados, habiendo hasta el día de hoy. Lo cierto es que ellos se proclamaron abiertamente enemigos de Estados Unidos, porque ellos le llaman a Estados Unidos hasta el día de hoy el gran Satán. No sé si usted lo sabía. En su línea de pensamiento religiosa teocrática, ellos sobreentienden que Estados Unidos a nivel mundial tiene que ser destruido. ¿Por qué? Porque lo que hace es que influye negativamente al mundo y que la alternativa para el mundo lo es el pensamiento y la religión musulmana con este líder que está próximo, dicen ellos, a llegar a gobernar en el mundo. Por eso es que está pasando lo que está pasando y la gente no entiende. Y piensan que esto es meramente una guerra disque por petróleo. No es meramente por petróleo. Hay asuntos más grandes detrás de todo esto, del por qué esta gente se mueve. Y uno dice, ¿y por qué si le llueven tantas bombas y esta gente no se rinden? Bueno, porque para ellos no les importa. Al contrario, el martirio para ellos es bueno. Si hubiéramos sido usted y yo, ya hubiéramos levantado la bandera blanca así, no hay problema. Ellos no.
Para ellos es un honor dar la vida por lo que ellos creen. ¿Me están siguiendo? Ok. Pero el otro enemigo férreo de ellos, ¿quién es? Israel. ¿Por qué? Dirá usted. Bueno, porque según los escritos de Mahoma, que eso usted lo puede leer en el Corán, pues yo he leído el Corán. A mí nadie me puede decir, no, yo he leído esto. En el Corán dice Mahoma que el cristianismo y el judaísmo, o sea, lo que Israel actual, dice que son las dos alas de un mismo pájaro. Así lo dice. Y que es necesario ser atacado por ellos, erradicados por ellos. ¿Por qué? Porque según ellos piensan que nosotros pues estamos en compinche. Claro, ha sido así porque se ha visto Estados Unidos, que se fundamentó sobre el cristianismo desde sus inicios, juntamente con Israel, pues siempre han mantenido una alianza. Y es precisamente por eso, créalo o no. ¿Está viendo? Porque tenemos unos valores y unos principios casi en común. Entonces ellos están tratando de luchar de una forma, pero bien férrea. Han venido haciendo a través de años, preparando el escenario, por ejemplo, en el Medio Oriente, Israel. ¿Qué hicieron el 7 de septiembre? Fue octubre del año antipasado, por ahí. Octubre. Ellos se levantaron allá en Gaza, los palestinos, que ahora la gente defiende que soy los palestinos. Cuando usted va a ver, ellos responden al poder de Irán. Los sirios también tienen un grupo, Hezbollah, que también responde a ellos. Jordania por igual. Y así sucesivamente, todos estos grupos terroristas que atacan hoy día a Israel responden a una estrategia que está siendo financiada por el gobierno musulmán de Irán. Ellos son los que pagan, ellos son los que envían armamento, ellos son los que envían la logística y tratan de crear los escenarios. Por ejemplo, cuando hicieron todos estos ataques, que Israel estando tranquilo, de repente comienzan a recibir estos ataques, Israel no le queda de otra que tener que defenderse. Entonces el mundo le está malo pensar, ¿y por qué Israel se defiende? Oye, pues ¿cómo no se va a defender? Dígame usted, si yo me meto en su casa y trato de matarle a usted, ¿qué usted va a hacer? ¿Se va a dejar matar? ¿Me quedé solo aquí? Si yo me meto a su casa y voy a tratar de hacerle daño a usted, ¿usted se va a quedar de brazos cruzados? Entonces Israel, ¿tú me entiendes? Tratando. Entonces, no tan solamente el ataque ha sido contra Israel, sino contra Estados Unidos. O sea, históricamente, desde el 79 ellos han venido atacando. Lo que pasa es que muchos presidentes en Estados Unidos han sido débiles. Y han tratado a través de la diplomacia, como lo hizo Barack Obama, le envió billones, le envió aviones cargados de billones de dólares para tratar de tranquilizarlos y ellos los cogieron de bobo. Porque dije, no vamos a hacer bomba atómica, no, porque la finalidad de ellos es preparar una bomba atómica, que es lo que ha estado trabajando hasta el sol de hoy, oculto, pero lo tienen. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Ellos dicen, no porque queremos más poder energético, mentira. Ellos lo que quieren es tener ese poder para poder entonces levantarse y amenazar al mundo y decirle, ahora ustedes se tienen que someter, porque si no, le vamos a tirar una bomba atómica. Una forma de intimidación. ¿Usted se imagina a esta gente con ese armamento nuclear? ¿Quién le mete mano? Entonces es lo que se está tratando de prevenir, que es lo que ha estado tratando de prevenir Israel y actualmente lo está tratando de prevenir también nuestro presidente. Evitar que lleguemos al extremo de tener que entonces sentarnos a la mesa y tener que hacer concesiones donde permitamos que ellos tomen mayor dominio a nivel mundial e imponer sus ideas sobre todos nosotros. Mucha gente hoy día
estos grupos minoritarios en la sociedad se abren y piensan que apoyando y tomando una bandera palestina y tomando una bandera de aquí y de allá, y nos apoyamos todos juntos en contra del imperio. No se trata de eso. Se trata de que ellos, porque los musulmanes son así, ellos llegan calladitos a los sitios donde llegan. Como pasó ahora mismo. Hubo una invasión hace 10 o 15 años atrás, comenzaron a invadir mucho, comenzaron a salir, por ejemplo, de muchos países de Siria y demás. Entonces, Alemania, España está terrible. España, por ahí para abajo usted va a ver Inglaterra, por ahí, todos esos países allá en Europa comenzaron a abrir la frontera, a aceptar a todos estos inmigrantes, a recibirlos. Y ahora tienen un problemón. ¿Por qué? Porque ahora esta gente, ahora ocupan cargos, muchos de ellos, o sea, los hijos de ellos ocupan cargos políticos ahora. Porque eso es lo que le llaman el efecto del caballo de Troya. Tú los traes, pero cuando estos inmigrantes vienen de otros países, ellos no vienen por una necesidad, ellos traen también sus ideas. Y a los 5 o 10 años, y ellos se creen que son mayoría en un barrio, en un pueblo, ya ellos imponen su ley. A tal modo que ahora mismo ellos estaban reclamando que en España se quitaron las cruces, que en España le permitieran en los lugares públicos hacer sus oraciones de Corán. Así es que estamos viviendo, mientras tú y yo estamos aquí sentados. Pero yo recuerdo que hace más de 25 años atrás yo escuché y lo vi de un líder, de uno de estos imanes musulmanes en Europa, que él dijo estas palabras: nosotros tenemos un plan. Y el plan es que esperamos que para el año 2035, fíjese usted, eso lo dijo por allá empezando el siglo XX. Dijo, nosotros pensamos que para el 2035 nosotros haber dominado y conquistado el mundo. ¿Y sabe cómo lo hacen, verdad? Ellos no lo hacen por la buena voluntad, ellos lo hacen por la fuerza, porque la palabra Islam, lo que significa Islam, significa someter con la fuerza. Por eso es que en su logo, ellos lo que tienen es una espada. O tú te conviertes a Islam o eres considerado un enemigo. Ahí no hay opción. Entonces en nuestros países nosotros le aceptamos y le abrimos las puertas y los recibimos y le permitimos. Aquí en Puerto Rico ya tienen varias mezquitas por ahí. En la República Dominicana fueron más guapos que nosotros. Hace poco, hace unos meses atrás. Usted no supo eso en la noticia. ¿Sabe lo que pasó? Quisieron levantar una mezquita en República Dominicana. ¿Sabe lo que hicieron los cristianos allí? Porque allí es la gente más brava que acá. Se levantaron y y aquí no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque allá los cristianos, ¿cuántos alaban y glorifican a Dios? Pero aquí en Puerto Rico los cristianos son ñangotados. No vemos el nivel de maldad. Ahora mismo en muchos de estos países, en España, en Inglaterra y todo, ¿saben que en barrios ellos han querido imponer su ley sharia, la ley musulmana? O sea, lea, manténgase al tanto de la realidad. Yo no le estoy hablando por hablar. Estas son las realidades y lo vemos en video que han estado sucediendo mientras tú y yo estamos durmiendo acá, mientras estamos jugando muchas veces al ser cristiano. ¿Ves? Y entonces vemos un videito por internet, porque ahí en internet todo depende de cómo te presenten la noticia. ¿Ves? Los otros días hablaba yo con una joven universitaria cristiana que me porfiaba y yo le dije, bueno, ¿y de dónde tú viste esa noticia? ¿De qué fuente? Porque todo depende de la fuente. Porque yo te puedo tomar una cosa y presentártela de otra manera. ¿Por qué? Porque te tergiverso la verdad. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios? Esto que está pasando allá en esta parte del mundo, lo voy a decir, no es otra cosa que un castigo de parte de Dios. No de parte mía ni de parte suya, que viene directo de parte de Dios. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice que el que se levanta en contra de Israel, le guste a usted o no le guste, dice que Dios lo va a maldecir. Hay gente que no le tiembla el pulso para decir 40,000 barbaridades. Que si los judíos. No. La realidad es que Dios los ha elegido con un plan y un propósito. Y desde que en el 1948 que ellos se instituyeron allí, se han levantado las naciones en contra de ellos y milagrosamente han sobrevivido hasta el día de hoy. Siendo un país pequeño, ¿usted sabía que Israel tiene el territorio parecido a Puerto Rico? En territorio. Chiquito. ¿Cuán grande es Egipto? ¿Cuán grande es el país de Irán? ¿Cuán grande es el país de Siria? Mas sin embargo, ese país pequeño, y usted dirá, ¿y cómo? Y todos esos países juntos. ¿Y cómo es posible? Solamente hay que entender que Dios está cumpliendo su palabra. No hay otra. No hay otra. Hay otro video. Vamos a ver el video número 5. ¿Sabías que hace más de 2500 años el profeta Ezequiel habló de una sorprendente coalición militar contra Israel? En Ezequiel 38 se menciona a Gog, líder de Magog, junto a Persia, Cus y Fut, entre otras naciones. Persia corresponde al actual Irán, y Magog ha sido identificado por muchos estudiosos como la región de Rusia. Hoy, la alianza estratégica y militar entre Rusia e Irán es un hecho innegable. Ambos países cooperan en Siria, comparten intereses contra Occidente y han fortalecido su relación en los últimos años, mostrando una coordinación cada vez más estrecha. ¿Coincidencia o cumplimiento profético? El texto bíblico describe una invasión a Israel desde el norte, encabezada por estas potencias, en una época en que Israel habitaría seguro en su tierra, sin temor a ataques. Las imágenes de tanques, líderes reunidos y mapas del Medio Oriente parecen encajar perfectamente en el escenario descrito por Ezequiel. ¿Estamos viendo los primeros pasos de una antigua profecía realizándose en nuestros días? El debate sigue abierto entre teólogos, expertos en geopolítica y analistas internacionales, quienes observan con atención cada movimiento en esta región tan estratégica y conflictiva. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 9, dice que la presencia, escuchen esto, de elamitas, ¿se acuerdan el día del Pentecostés que habla la Biblia? Y fue derramado el Espíritu Santo allí. Dice que la presencia de elamitas en Jerusalén el día de Pentecostés, quienes escucharon el Evangelio en su propia lengua tras el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, que cuando se metió el Espíritu Santo y comenzó a llenar, también habían gente que vivían allá y que ese día recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se regresan a Elam, que hoy día es Irán, ¿sabe que se llevaron también, verdad? ¿A quién se llevaron? Ay, nadie está atento aquí. ¿A quién se llevaron? Al Espíritu. ¿Por qué? Porque lo habían recibido el día del Pentecostés. ¿Cierto o no? ¿A quién se llevaron? No los oigo, aquí hay mucha gente. ¿Quién se llevaron? Se llevaron al mismo Espíritu Santo de regreso con ellos. Escuchen esto. Vamos al texto bíblico de Jeremías 49. Vamos nuevamente ahí a la pantalla. Mire. Vamos al otro. Ok, ahí. Mire lo que dice aquí. Esto es bien interesante. A ver si lo que no se me pierda. No, dale para atrás, perdóname. Dale para atrás. Ok. Aquí dice, yo quiebro el arco de Elam. Que hubo un detalle importante aquí, que esto yo no puedo pasar por alto.
eso del arco. Es que yo estoy aquí una presión contra el tiempo, porque este es un mensaje tan poderoso y tanto que decir, pero tengo el reloj de frente, alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Gracias por la confianza. Él me dijo que predicara. Si le quieren tirar piedra, le tiran el piedra a Él. Mire, este asunto del arco que dice que Elam se distinguía porque eran muy buenos arqueros. Tiran flecha, un arquero es una persona que tira flecha. Ellos eran muy buenos flecheros, eso era su distintivo. Que donde ponían el ojo ponían la flecha. ¿Sabe que Irán no se distingue por tener aviones? O sea, en el Medio Oriente el que tiene el power en el aire, que tiene aviones es Israel. Pero, ¿qué han hecho fíjate, Elam hasta el sol de hoy? ¿Saben que ellos se han distinguido? Lo hicieron en la antigüedad en tirar flecha y en el presente se han distinguido por tirar cohete. Cualquier parecido es pura coincidencia. Por enviar drones con bomba. Incluso hasta cohetes supersónicos que llegan en menos nada, como decimos nosotros. Eso, cientos y miles. Ellos han venido construyendo y construyendo y construyendo. Incluso desde Palestina ya tenían ellos preparados allí que tiraban. Tenían preparados desde Siria, desde Jordania, tirando cohetes. Entonces Israel no le quedó de otra que hacer lo que le llaman el superdomo, que es lo que le llaman una defensa, que cuando vienen esos cohetes, pues ellos tiran desde Israel otro y en el cielo, ¡pum!, los explotan. Israel tuvo que verse la obligación de tener que crear esa tecnología para defenderse de todo. Esas flechas o esas bombas o esos cohetes que hasta el día de hoy Elam sigue tirando sobre sus enemigos. Cuando comenzó ahora Estados Unidos, que comenzó la guerra en contra, ¿sabe lo que hicieron, verdad? Tiraron unos supersónicos hacia lo que es Europa y los puso a temblar a los europeos. Y ¿sabe que estaban construyendo también otro para poder llegar a Estados Unidos? O sea, llegar a donde estamos nosotros, que posiblemente caiga en Puerto Rico, que estamos más cerca. Fíjense, hermano, uno dice, pero ¿cómo en la Biblia? Claro, la Biblia antes no te iba a decir un cohete, pero dice que ellos sobresalían porque eran flecheros. Y al día de hoy, ese sigue siendo su distintivo. Tirando cohetes, tirando cohetes, tirando cohetes, tirando cohetes. Entonces Estados Unidos, Israel, está tratando de destruir todas esas plataformas de lanzamiento. Y muchas veces, ¿sabe dónde las ponen? Porque a ellos no les importa la muerte. Acuérdense, para ellos es un honor. ¿Sabe dónde meten? La meten en los sitios urbanos, donde vive su propio pueblo. A ellos no les importa que muera a su propia gente. Ponen esas plataformas de lanzar cohetes, las meten en las escuelas, cerca de los hospitales. Y entonces cuando Israel se defiende, la gente dice, mira, tiraron una bomba en un hospital. Pues claro, si es que de allí le tiraron el cohete. Porque esta gente, este mundo, porque es otro mundo, es otra mentalidad. El problema de nosotros acá en América y en Europa es que no entendemos la forma de ellos pensar. Es otro pensamiento. Mientras tú y yo valoramos la vida, ellos no la valoran. ¿Me quedé solo aquí? Ellos no la valoran. Mientras queremos la paz, ellos no, porque ellos quieren las cosas a la manera de ellos. ¿Estamos aquí? Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a este versículo que está aquí, que es bien importante. Dice, el Señor. Ok. Vamos al próximo versículos. Ok, acá.
y haré que los enemigos delante de ellos busquen su vida, traeré sobre ellos el mal, el ardor de mi ira, enviaré acá y pondré. Ok, aquí. Mire lo que dice aquí. En medio de todas estas desgracias, hay algo que Dios dijo que iba a hacer también. Y pondré mi trono, ¿dónde dice? ¿Dónde lo va a poner? Qué maravilloso es Dios, alaba lo que Él vive. Dios dice, yo voy a poner el trono mío, o sea, yo voy a mandar allí. Aunque ellos no lo quieran, yo a fin de cuentas voy a mandar. Aunque ellos no quieran que los cristianos estén allí, yo voy a provocar que hayan cristianos en Elam. Yo voy a permitir que el Espíritu Santo convenza a la gente y que la gente quiera seguirme de corazón. ¿Está viendo? Eso es lo que Dios está diciendo ahí en la palabra profética. Aunque hayan gente, aunque el gobierno, aunque la religión allí quiera hacer todo lo posible por evitar, yo a fin de cuentas voy a castigarlo, pero por encima voy a establecer mi dominio en Elam. Y vemos que el día del Pentecostés habían elamitas allí, como le dije, que fueron llenos del Espíritu Santo, y cuando regresaron se llevaron la presencia de Dios con ellos. Nosotros pusimos el video número 6. Póngame en el videito número 6. Y con este vamos terminando. Durante años los grupos de misioneros han estado hablando sobre el rápido crecimiento del cristianismo en Irán, y ahora una encuesta de ciudadanos iraníes respalda esas afirmaciones. El Grupo para el Análisis y la Medición de Actitudes en Irán, Gamaan, interrogó a 50.000 iraníes. Los resultados mostraron que el 1.5% de los encuestados se identificaron como cristianos. Esas cifras sugieren que hay cientos de miles de cristianos en la República Islámica y que podrían acercarse rápidamente al millón. Mike Ansari de Mohammad TV, un ministerio que transmite el evangelio en Irán, dijo a CBN News que la encuesta es significativa porque da crédito a lo que los grupos misioneros han estado diciendo durante años. 1.5% que se vuelve cristiano puede no parecer un gran número, pero para un país que está cerrado y perseguido hacia el cristianismo, ese número es una gran indicación del crecimiento del evangelio. Hasta ahora el número oficial había sido menos de 1% de la población, pero los informes no oficiales sugerían que la cantidad era superior. Existen televisoras satelitales y otros ministerios que están enviando un mensaje de amor que resulta atractivo para la población. Ahora, este mensaje se está extendiendo orgánicamente de persona a persona, lo que resulta en una gran explosión del movimiento de iglesias en casas clandestinas. Hay una gran exposición del movimiento de iglesias en casas subterráneas en Irán, tanto que World Mission anunció en 2016 que las iglesias bajo tierra están entre las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo, y la mayoría de ellas son subterráneas. Como saben, el cristianismo en Irán es ilegal y tiene sanciones. Algunas leyes son realmente duras, con códigos penales para acabar con el crecimiento del cristianismo en el país. Así que por lo tanto, sí, la mayoría del movimiento está sucediendo en un terreno que está creciendo muy rápido. Sin embargo, el rápido crecimiento también representa un riesgo para la iglesia debido a la falta de enseñanza bíblica y discipulado. Muchos creyentes de origen musulmán vienen a Cristo a través de la radio o la televisión, y esa no es la mejor forma de crecer en la fe. El crecimiento rápido no necesariamente significa algo bueno. La iglesia podría ser muy rápida, pero podría ser extremadamente superficial. Teológicamente no son sólidas. Sabes que no hay acceso a la Biblia, a las Escrituras. No hay acceso a la iglesia porque las iglesias son ilegales. Por eso, la mayoría de las personas creyentes de origen musulmán que se vuelven cristianos aprenden su fe a través de la televisión por satélite o la radio, y esa no es una manera de crecer realmente en su fe, por lo que la iglesia en Irán es bastante dispersa, es muy frágil y realmente necesita salir del aislamiento, y ese es uno de los mayores desafíos que enfrenta esta iglesia joven en Irán. La encuesta también reveló que los iraníes se están alejando del Islam.
Si bien el gobierno afirma que el 95% de la población es musulmana chiita, solo el 32% de los encuestados se identificaron como tales, y el 47% dijo que solían ser religiosos, pero que ya no lo son. Las personas están comparando su fe en el Islam con el cristianismo y se están dando cuenta de que Jesús está hablando de amor. Su mensaje trata de amor, no de venganza, no de odio ni de ira, por lo que hay una reputación orgánica natural entre el mundo persa y la religión hacia el mensaje del Evangelio. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios. Un aplauso a lo que Dios está haciendo. En medio de todo lo que Dios está haciendo, escuche bien, hay algo grande y mucho más importante, y es que hay una iglesia que está creciendo. Hay un pueblo que está reclamando, aleluya, a Jesucristo como Señor de señores y su Rey de reyes. Amén. Por eso es bien importante, hermano, que en medio de todos estos procesos tengamos mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, para que no caigamos en malas interpretaciones. Es bien importante que nos mantengamos cerca de la Biblia y de personas que nos puedan dirigir correctamente, como en este caso en la iglesia Rey de Reyes. Estamos tratando de brindar la orientación clara y necesaria para que usted siga creciendo bien en su fe, que no se desestabilice y piense que estamos viviendo a la aventura. No, Dios está en el control. Y aunque parezca que no hay una iglesia que el Espíritu Santo está forjando, fíjate cómo dice, una iglesia clandestina. ¿Por qué? Porque no se puede estar anunciando públicamente. Gente que a pesar de la persecución escúcheme bien, se ha negado al miedo, se ha negado al miedo. Y dicen, no, yo voy a servirle al Señor. Y que están orando, que están leyendo la Biblia, están compartiendo su fe, están diciendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Se están dando cuenta, escuche bien, que el mensaje de la buena noticia de la Biblia es muy diferente a lo que el Islam te promete, que te promete violencia, muerte, desgracia, mientras que el Evangelio lo que promete es vida y paz. ¿Cuántos adoran a Dios? Póngase de pie conmigo, por favor. Yo creo que es meritorio que hagamos una oración. Quiero pedir a mi esposa que pase por aquí. Vamos a levantar nuestras manos, hermano, y vamos a pedir a Dios por fortaleza. Vamos a pedir a Dios por sabiduría e inteligencia. Pero yo creo que es necesario que oremos por esa iglesia que está allí en Irán, esa iglesia, para que el Señor siga cumpliendo su palabra, donde dice, y estableceré mi trono en Elam. Gloria a tu nombre, Señor. Hermano, vamos a unirnos en esta oración. Padre y Señor de nuestras vidas, te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor, sabemos los tiempos que estamos viviendo, no estamos ignorando estos tiempos, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, mi Dios. Señor, estamos convencidos de lo que dice tu palabra y de que cada una de esas profecías se cumplirán, Señor. Señor, a nosotros nos ha tocado vivir en este momento, mi Dios. Ayúdanos a estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Que podamos ver la realidad, mi Dios. Que el tiempo se acorta, tu venida se acerca y que hay más vidas que necesitan escuchar este mensaje, Señor. Ayúdanos a ser parte, mi Dios, de la misión que está en tu corazón. Que podamos predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que podamos usar todos nuestros recursos, Padre amado, humanos, materiales, económicos, para que la palabra, Señor, llegue a cada rincón del mundo. Padre, bendice a tu pueblo, a este pueblo, Señor, que en el mundo entero dobla sus rodillas delante de ti, Señor. Este pueblo que te honra y que te bendice, guárdale y bendícele de gran manera, Señor, y aquellas vidas que han de llegar a tus pies, Señor. Señor, prepáranos las ideas, danos las estrategias
para llegar, Señor. A nosotros nos ha tocado aquí en Aguadilla, en Puerto Rico, Padre, que aquí seamos luz en medio de las tinieblas. Pero que, Padre, también a través de los esfuerzos podamos llegar a diferentes lugares, mi Dios. Que tú bendiga ese pueblo que se está, Señor, conociéndote allá en Irán, Padre amado. A esas personas que tienen que reunirse a escondidas, Padre, porque no les es permitido, porque sus vidas están en peligro. Mi Dios, que nosotros podamos seguir expandiendo el reino, Padre. Señor, y nosotros aquí disfrutar de la bendición y de la libertad que tenemos, Padre. Levanta en esos lugares misioneros y pastores que lleguen y que lleven tu palabra con poder y con autoridad, Padre amado. Señor, como iglesia no nos vamos a detener, Señor. Señor, nosotros disfrutamos de este privilegio en nuestro país, Padre, pero sabemos que hay muchos que necesitan esta palabra, Señor. Tu palabra dice, Padre amado, que tu venida vendrá cuando este evangelio se predique en el mundo entero, Padre. Y hoy día disfrutamos de los medios, de las redes sociales, Señor, de los satélites para que llegue a otros lugares. Permite que seamos parte de este avivamiento, Señor. Permite, Padre, que seamos lumbrera en medio de esta oscuridad. Que podamos bendecir y no maldecir, Señor. Que podamos dar vida y no muerte, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Eres digno. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden levantar las manos? Aleluya. ¿Cuántos pueden decirle que Él es grande y Él es soberano? Y Él es el Dios del mundo entero. Aleluya. Únase, hermano, con el ministerio y adore a Dios.